Hola, ¿qué tal amigas y amigos del ajedrez? Estamos nuevamente con los finales de torre y peón contra torre. En este caso seguimos con el Bancura. En esta entrega vamos a tratar exclusivamente este tipo de final. Y como ya sabemos los fundamentos y un poco el origen o la genealogía del final a través de un escrito de Tarras que fue refutado por el problemista Bancura, nos encontramos en esta posición, pero con la particularidad de que juegan las blancas. Ya sabemos cómo hacen las negras para igualar, pero con las blancas obviamente vamos a intentar ganar. Así que les recomiendo detener el video un tiempo, anotar si quieren la posición, volver a ponerle play y después resolver la cuestión. Bueno, si quieren ganar las blancas pueden elegir torre B8 y después de torre A1 torre B6. Lo que pasa ahora es que con el rey tan lejos, las negras no pueden impedir que el rey blanco llegue a B7 y que el peón de A6 avance hasta la casilla de coronación. Y no hay posibilidades tampoco de cortarlo ni darle jaques laterales como pasaba en el final puro de Bancura. Ahora se intentan rey A5, torre A5, perdón, rey C4, rey F7, rey B4, torre A1 y rey B5. Ahora el rey accede a B7 vía C6 y si el negro trata de impedirlo está la posibilidad de jugar A7 y torre A6 coronando en ambos casos. Así que este es el final que las blancas consiguen ganar. Pasamos a un segundo final de Bancura. ¿Y qué se les ocurre? ¿Puede el blanco ganar en esta posición? El negro llegó a poner la torre para permitir los jaques laterales y que el rey no se acerque o quede cómodo defendiendo a su peón de A6. En este caso, si las blancas juegan rey B5 con idea de sacar la torre, las negras tienen la posibilidad de jugar torre F5, rey B6, torre F6, rey C5, torre F5 jaque y rey D4. Y acá hay un pequeño cruce de caminos que hay que estar atento. La jugada que pierde de los jaques que tenemos a nuestra disposición es torre F4. Ahora, ¿por qué pierde? Porque después de rey E5 no es posible torre F6 por torre G8 jaque ganando. Por lo tanto hay que jugar en lugar de torre F6 torre A4 y la torre queda imposibilitada de la maniobra Bancura de llegar a F6, F5 y F7. Por lo tanto, después de rey D5, rey F7, rey C6, torre A1, rey B7, torre B1, rey A7, rey E7, torre B8, torre C1, torre B7, torre B1, rey A8, torre C1, A7 y ya este final espero que les resulte familiar, o lo vimos en la entrega anterior. Si el negro juega rey D7, sigue rey B7 y está la posibilidad de escaparse a los jaques vía B6, C5. Y si el negro lo impide con rey D6, sigue rey B7, torre B1, rey C8 ganando. Ya tenemos experiencia en este final, por lo tanto no hace falta repetirlo. Así que volvemos a rey D4 y entonces tenemos que encontrar la jugada que hace tablas, que en este caso es torre F6. Y si rey E5, las negras ahora juegan torre B6 impidiendo que el rey cruce. Rey E5, torre F6, A7 y torre A6 con tablas fáciles. Este es otro final de Bancura bastante más complicado que los anteriores, porque nos encontramos un poco en un cruce de caminos, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar la torre a una casilla que ya más o menos conocemos, que es F6, ¿no? Para poder darle esos jaques laterales al rey que intenta
proteger al peón de A6 y permitir que la torre salga de su encierro. Si quieren, nuevamente detengan el video, piensan un rato y lo vuelven a activar para ver cómo es la solución. Si eligieron torre F1 tienen un problema, porque ahora no, la jugada correcta de las blancas es rey E5 y nuevamente no sirve torre F6 por torre G8 jaque. Ya sabemos que esta posición gana, así que volvemos. ¿Qué nos queda por jugar? Si no es torre F5. Probamos torre C1. Bueno, veamos qué pasa. Las blancas podrían intentar torre B8, torre A1, rey B6, torre A5, rey E4 y rey F7. Y justo el rey está en camino para poder llegar a igualar. Por lo tanto, tenemos que encontrar otra opción. Podemos probar torre B1, pero no tiene buena pinta. En este caso seguiría torre A7 jaque, rey G6, torre B7, amenazando después de torre por torre coronar rápido, torre A1, torre B6, rey F7 y rey E5. Como ya vimos, es un final muy parecido al que estuvimos analizando hace un ratito. Por lo tanto, tampoco torre B1 funciona. Así que la jugada que consigue armar la posición de blancura es torre A5. ¿Y qué pasa acá? Si rey E4, este es un momento crítico, porque las negras tienen que estar cerca de poder jugar torre B6 en el momento oportuno, pero esto se complica dado que las blancas ahora pueden llegar a mover la torre si nosotros retiramos la presión sobre el peón de A6. Entonces, si torre B5, seguiría torre A7. También las blancas pueden jugar torre C8, pero nuevamente después de torre A5, torre C6, el negro puede acceder con su rey a luchar en el flanco dama. Por ejemplo, rey F7, rey D4, rey E7, rey C4, rey D7 con tablas. Así que volvemos. Después de torre A7, acá viene la jugada crítica. Podemos irnos a G6 con jugadas principales, a H6 o F6. Y la primera fila, me parece, o octava fila en este caso, no es recomendable porque el avance del peón seguido del jaque. Por lo tanto, veamos. Si rey F6, rey D4, y ahora contra torre A5, torre A8. Y nos encontramos con un final ya conocido. ¿No? ¿Qué les parece que puede jugar el negro? Bueno, estamos en la posición donde vamos a jugar rey C4 y luego rey D4, rey B5 y poder acceder a ganar el final. Mientras que entonces esta jugada termina perdiendo. La otra opción es jugar rey H6, pero nuevamente torre B7, torre A5, A7, rey G6, rey D4, rey F6, rey C4, rey E6, rey B4, torre A1 y rey C5. Y como señalamos en el tablero, después de esta maniobra el negro no tiene chances y pierde la partida. Por lo tanto, la jugada correcta es rey G6,
y ahora nos encontramos con la posición equilibrada. Bueno, esta posición es muy difícil para las negras y la clave es tratar de ingresar con la torre en el momento oportuno para, por un lado, evitar el acceso tranquilo del rey hacia la defensa del peón de A6 y por otro lado después poder dar jaques laterales que impiden que las blancas puedan estar a salvo. Acá las negras pueden probar varias jugadas. Se nos ocurre torre H1, torre F1, torre C1 y torre A5. Si torre F1 sigue nuevamente rey E5 y ya no es posible nuevamente establecer la protección con torre F6, por lo que ya sabemos que torre G8 gana. Y si torre C1, la jugada rey D5 nos permite entrar nuevamente en un final ganador. Así que vamos a probar torre A5, pero después de rey D4 nuevamente nos encontramos en un cruce de caminos y jugamos torre B5. Y si después de torre A7, si rey G6 sigue torre B7 contra torre A5, A7 ganando. Nuevamente el rey se acerca tranquilamente a echar a la torre de esa casilla que lo está limitando y después va tranquilamente hacia B6, C7 y B8 y puede coronar. Y si intenta rey F6, puede seguir con torre H7. Y si rey G6, entramos nuevamente a un final ya conocido con torre B7. Por lo tanto, después de torre H7 tenemos que probar otra cosa. Y después de torre A5, A7, rey E6, torre H6, rey D7 y la jugada ganadora es torre H8. Como no pueden comer por torre H7, las negras no pueden impedir la coronación, o si la impiden le cuesta la torre. Así que ni torre F1, ni torre C1, ni torre A5 consiguen salvar la posición. Vamos a probar torre H1 para intentar vía H6 ingresar a la sexta fila que nos permite entrar en la posición clásica del Bancula. Sin embargo, no es posible por torre A7 jaque. Y si rey F6, rey D5, torre D1 jaque, rey C6, torre C1, rey D7, torre D1, rey C8. Y ahora sí, torre D6, nuevamente tengo el recurso de torre H7 que amenaza A7 y A8, o si torre por A6, sigue torre H6 ganando. Así que volvemos a la posición después de rey C8. Las blancas juegan esto para poder reemplazar con su rey a la torre en la defensa del peón y avanzarlo y coronar. Las negras lo impiden, tratan de impedirlo con torre A1 y después de torre A8, rey E7, rey B7, torre B1 y rey C6. Sería un error jugar rey A7 por rey D7 y estamos con chances de tablas, ¿no? Con reales chances de tablas. Así que jugamos rey C6 contra torre C1, rey B5, torre B1, rey C4, torre C1, rey B3 y contra torre A1, A7 gana. Y el rey, lamentablemente, el rey negro quedó a mitad de camino. Entonces tenemos la posibilidad de jugar torre H8 y ganar
por medio del avance o el jaque en H7. Bueno, aquí tenemos otro final de Bancura. Parecen todos iguales, pero cada uno tiene su particularidad. Hay que estar muy atento a todo esto. Si juegan las blancas, que juegan rey E5, y nuevamente, si torre C1, después de torre A7 jaque, rey H6, tengo la maniobra torre B7 que ya vimos en ejemplos anteriores. Así que voy a jugar torre A5. Y ahora, si rey E4, voy a jugar torre B5. Por lo tanto, la opción más fuerte es rey E6. Y aquí las negras tienen varias opciones, pero no son, ninguna es suficiente, salvo una. Por ejemplo, torre G5, torre A7 jaque, rey G8, rey F6. Contra torre A5, rey G6, amenaza en mate, y no hay jaques de torre, por lo tanto rey F8, y ahora contra torre A8 las negras tienen única rey E7, y aquí las blancas ganan después de A7. El rey nuevamente quedó a mitad de camino, y la amenaza es sacar la torre y luego dar jaque con torre H7 para ganar la torre después de que el negro jugara la única torre por A7. Así que esta, por ejemplo, no pierde, así que las blancas se tienen que enfrentar solamente a la posibilidad de igualar este final después de torre H5, que intenta poner la torre en H6 y luego armar esa formación con la torre que le permita dar los jaques laterales salvadores. Si ahora las blancas intentan jugar rey D7, sigue torre H6 presionando sobre el peón, rey C7 y torre F6. Ya sabemos que rey B7, torre F7, rey B6, torre F6, rey B5, torre F5, llegamos a la posición de Bancura clásica, que es tablas. Por lo tanto, el blanco debería intentar, después de torre F6, A7. Y acá es muy interesante, porque la jugada que hace tablas es torre F7 jaque, y después de rey C6, torre F6, y contra rey D5 sigue torre A6 con tablas. El rey está en la casilla ideal y la torre negra también está en la casilla ideal, por tanto consiguen tablas. Así que volvemos, rey D7 no gana la partida, así que el blanco puede intentar torre A7. Después de torre A7 hay que estar atentos. La jugada correcta es rey G8, porque si rey G6 sigue torre B7 y el avance es inevitable. Por tanto, volvemos a rey G8 y acá hay, si A7, las blancas tienen que intentar sacar la torre y jugar A7, pero no hay buenas casillas para sacar la torre. ¿Por qué? Porque si sacamos la torre tenemos torre H6 y torre por A6. Por lo tanto, intentan torre F7 para que después de torre H6 poder jugar torre F6. Sin embargo, las negras no caen en la trampa y pueden jugar torre A5, y si A7, torre A6, ganando. Sería una tragedia que las blancas pierdan este final. Por lo tanto, tienen que volver a torre A7 y después de torre H5 vuelven a una posición, una subvariante del Bancura. Bueno, esta posición es un derivado de una variante, de una línea que vimos anteriormente, y en él vimos que las negras, si ustedes recuerdan, disponen de la opción de igualar jugando torre H1, torre A7 y rey G8. Es interesante analizar qué pasa
si juegan de otra forma. Entonces probemos con torre H1. Pero también podrían probar torre G1, pero después de rey F5 amenazaría torre A7 jaque, y entonces no nos queda más que torre A1 y rey E4, que es el ejemplo que vimos anteriormente. Por lo tanto, volvemos a torre H1, pero después de rey D6, torre H6 jaque, rey C7 y torre F6 con igualdad. Esto se jugó en una partida de Ostojic Conquest de Dortmund 1987, que fue tablas. Esta posición es muy interesante y es un estudio original del gran maestro inglés John Nunn, y que nos sirvió para practicar sutilezas tácticas en este tipo de posiciones para varios entrenamientos. ¿Qué hacemos? Otra vez podemos pausar el video y pensar con blancas de qué manera podemos sacar ventaja. Si jugara las negras sería bastante simple, pues ya conocemos esta posición. Ahora, si juegan las si juegan las blancas, la jugada correcta va a ser torre A7 y después de rey G6, las blancas tienen la sorprendente torre E7, que no vimos en ningún ejemplo anterior. Ahora, la torre quedó alejada del peón, y si torre A5, por ejemplo A7 contra torre A6, obviamente no puedo ir a la séptima fila, pero sí jugar rey D5 y después de torre A4, rey C6, torre A1, torre B7, torre A2, rey C7, y son las negras las que pierden. Por lo tanto, torre A5 después de torre A7 jaque no sirve, después de rey G6, perdón, no sirve, así que vamos a probar con rey F8. Y ahora, si las blancas se apresuran y juegan rey C6 para llevar a defender el peón de A6 y sacar la torre, se topan con torre F6 jaque, rey B7, torre F7 jaque, rey B8 y torre F6. Y si torre A8, o casualidad, aparece rey G7 y nuevamente estamos en una variante del Bancura. Por tanto, el blanco tiene que elegir otro camino después de rey F8, y ese camino, el único camino para ganar, es rey E6. Ahora la torre tiene varios lugares, pero si permanece en la columna F sigue torre B7 y se hace más fácil ganar después de A7, torre A8 y coronar. Si torre B5 sigue este lindo jaque en el medio, porque rey E8 se topa con torre B7, por lo tanto tienen que jugar rey G8, torre B7, rey A5, A7, y con el rey en la octava fila la victoria es fácil. Por tanto, el único intento para hacer tablas es torre A5, torre A8 jaque, rey G7, parece una posición de Bancura, pero el rey ya se metió en territorio enemigo, así que después de rey D7, rey C7 y rey B7, el blanco gana. Bueno, con esto terminamos la serie de Bancura. No se queden con estos datos solamente, practiquen estos finales y tendrán la chance de aprender un montón, familiarizándose con posiciones que son parecidas, pero que tiene cada una su particularidad. Hasta la próxima.